Carmen Aristegui, CNN, México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que aceptaron nuestra invitación para estar aquí en nuestro estudio de la Ciudad de México, de CNN, Alejandro Calvillo, que es integrante de la Alianza por la Salud Alimentaria. Alejandro, gracias y bienvenido. Gracias, Carmen. Y gracias a Luis Manuel Encarnación, que es coordinador de la red Contrapeso Mídete, por estar aquí en el programa. Gracias, Carmen. Bienvenido, Luis Manuel. Bueno, hemos seguido de cerca publicaciones, desplegados, un conjunto de informaciones respecto a un tema muy importante que tiene que ver con los etiquetados. Las etiquetas y la publicidad de bebidas y de alimentos en México y una necesidad de revisar qué está pasando en nuestro país, sobre todo en comparación con lo que puede estar pasando en otros países, qué tipo de situación se atraviesa en México en este momento cuando la Alianza por la Salud Alimentaria, por ejemplo, publica en estos días un desplegado que dice: porque tenemos derecho a la salud, a la información y a proteger a nuestros niños, exigimos se deroguen, dicen ustedes, las regulaciones de etiquetados y publicidad de alimentos y bebidas. ¿Qué sucede, Alejandro? ¿Cuál es el estado de las cosas en este caso? Partimos de un hecho de la gravedad del problema: 500,000 de muertos por diabetes en el sexenio anterior, 75,000 amputaciones en 2013, no habíamos tenido el dato de amputaciones por diabetes. La diabetes es la principal causa de ceguera en edad económicamente activa, es una emergencia nacional lo que está pasando, y entonces hay políticas públicas que se recomiendan a nivel internacional. Como parte de la Estrategia Nacional para combatir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, se plantean una serie de medidas. Parte de estas medidas caen en COFEPRIS, la Comisión Federal para la Prevención del Riesgo Sanitario, que son desarrollar un etiquetado en los productos para que el consumidor, de manera muy sencilla, y todos los consumidores en el país puedan identificar si el producto es saludable o no es saludable. Esa es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Eso le toca a COFEPRIS. Le toca también una propuesta que hacen de ponerle un sello nutrimental a las buenas opciones, es decir, un sellito, ¿no?, que es una especie de, aquí está, ¿no?, es un sello que es un platito con unos cubiertos ahí para poder distinguir cuáles son los productos que son la mejor alternativa, y después regular la publicidad en ciertos horarios infantiles de televisión de alimentos y bebidas. El tema es que todo eso es muy bueno, pero ¿con qué criterios lo haces? ¿Sí? COFEPRIS los ha hecho con los criterios de la industria, y esto ha llevado a una situación, ¿no?, de un callejón sin salida a la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el etiquetado frontal que van a tener que traer los alimentos y las bebidas, el criterio de azúcar te pone 90 gramos como el 100% del requerimiento diario recomendado, ¿sí? ¿De dónde viene este criterio? De las empresas. Si ustedes agarran un refresco de cola, el más vendido, y ven azúcar, van a ver un porcentaje y una cantidad de azúcar, ¿sí? Si lo convierten al 100%, le va a dar 90 gramos, que son 18 cucharadas de azúcar. Eso es una locura, eso es un riesgo a la salud, y van a ver que va a decir, una botella de 600 mililitros le va a decir 70% asterisco, y te vas al asterisco y dice del nutrimiento diario recomendado. En ningún lugar del mundo se recomienda el consumo de azúcares. Han dicho que el Códex Alimentario, el Códex no tiene ninguna recomendación de consumo de azúcar. Han dicho que la OMS recomienda máximo tolerable, no consumo de azúcar, máximo tolerable el equivalente a 10 cucharadas de azúcar, como máximo. No recomiendan ningún consumo de azúcar. Y dicen que también esto responde a los estándares internacionales, principalmente europeos. Y eso es una mentira, ¿no? Y si uno va a las fuentes, se da cuenta que son puros criterios desarrollados por las empresas. En el debate y en esta discusión, Alejandro Calvillo, la autoridad reguladora y sanitaria responsable de los etiquetados y publicidad, tú dices que en respuesta a las críticas está diciendo que lo está haciendo con los estándares internacionales, con los criterios de la OMS, con los criterios europeos. ¿Eso lo dice abiertamente? Lo ha dicho, está... ¿Y tú dices que no es así? No es así, o sea, no es así. ¿Qué es lo que dice y quién lo dice? Lo dice COFEPRIS, lo ha dicho en boletines de prensa, y ha dicho que parte de criterios de la Organización Mundial de la Salud
No son criterios. Está, incluso la Organización Mundial de la Salud recientemente puso a consulta bajar su máximo tolerable de azúcar, su recomendación, de lo que serían 10 cucharadas a 5 cucharadas. Eso está en consulta, ¿sí? Esas 5 cucharadas, pues tú las comparas con las 18 como recomendadas de consumo, representan un riesgo. Aparte, no hay ningún estudio para que compruebes en México que los consumidores, ¿sí?, pueden entender ese tipo de etiquetado. Hay un estudio, el único que se ha hecho, se hizo con estudiantes de nutrición para interpretar ese etiquetado, y de más de 100 estudiantes de nutrición, 6 pudieron más o menos interpretarlo después de 6 minutos. ¿Estudiantes de nutrición? Estudiantes de nutrición, es decir, la población. Y curiosamente, COFEMER, cuando la Comisión Federal de Mejora Regulatoria da el dictamen final, citan un estudio realizado, el único que citan de evaluación, de entendimiento de los consumidores, es un estudio realizado en Australia, y ese estudio, si tú lo lees, te dice que ese etiquetado no lo entiende la población de menores recursos y de falta de educación, ¿sí? Que el que entienden es el semáforo, que es una guía con colores que utiliza el semáforo para decirte alto en azúcar, o amarillo para cuando está medio, o verde cuando es bajo, ¿no? Pero hay un desaseo total en este proceso, ¿no? Porque además no se han participado en este proceso los institutos de salud de este país. Los han marginado totalmente ese proceso. Y a esto, por último, a lo que ha llevado, que ha trascendido ya en 2 periódicos, en el Universal, en Bajo Reserva, y en Templo Mayor, en Reforma, ¿no?, de que hay una ley mordaza ahora, ¿no?, impulsada desde la Secretaría de Salud, de que los investigadores no puedan hablar, y pregúntale a los reporteros del área de salud, a los que ellos entrevistaban, ahora ya no pueden dar entrevistas. Nosotros los invitábamos a diferentes foros, ahora ya no los podemos invitar a los científicos. A los científicos. ¿A los científicos no se les está dando libertad de opinión sobre este tema, dices? No se les está dando libertad de opinión. De hecho, hubo casos... De opinión científica, quiero decir. Hubo casos donde opinaron previo, y hay... Los periodistas estuvieron en un evento en Morelos hace unas semanas, ¿no?, donde un funcionario de salud llamó la atención, ¿no?, sobre un directivo de unos institutos de salud por las declaraciones que había hecho uno de los investigadores. ¿En qué sentido? En el sentido de que este investigador, Salvador Villalpando, del Instituto Nacional de Salud Pública, había hecho declaraciones al periódico Reforma sobre un estudio internacional sobre las políticas públicas de obesidad, donde México quedaba mal. Y bueno, ni tenía que ver con esta administración, son estudios que llevan años, tenía que ver más con la administración. Y hubo un reclamo público frente a reporteros, ¿no?, de este funcionario de la Secretaría de Salud al directivo del Instituto Nacional de Salud Pública. Eso se sabe, se conoce, ¿no? Entonces estamos entrando en un ámbito autoritario, ¿no?, que esperemos que no sea parte de algo más general, pero en el ámbito de la salud estamos entrando en esta situación. Déjenme, Alejandro Calvillo, Luis Manuel Encarnación, volver después de la pausa y te escuchamos. Bueno, regresamos en esta conversación al aire. Alejandro Calvillo, Luis Manuel Encarnación. ¿Qué dice esta red Contrapeso Mídete que coordinas, Luis Manuel, sobre este tema del etiquetado, sobre lo que está aquí planteando Alejandro respecto a criterios de regulación y de etiquetado que, según lo que afirma Alejandro, pues estarían siendo copiados de los criterios empresariales? ¿Ustedes qué observan? ¿Qué están viendo? Claro que sí. Mira, lo que nosotros vemos es que la Estrategia Nacional contra el Sobrepeso y la Obesidad es un gran avance, se puede decir, porque pone de manera integral las políticas que se pueden hacer para solucionar el problema de sobrepeso y obesidad. El problema con las regulaciones, si están mal hechos los criterios, no funcionan para nada. Entonces, lo que estamos viendo en el tema de la etiqueta y la publicidad es una institucionalización de la autorregulación previa de la industria en lo que es una regulación que no funciona para nada. Y ya lo dijo Alejandro, es un desaseo completamente del quehacer político y del quehacer de los mismos regulaciones, porque no va a tener un efecto positivo en la salud. Incluso en los lineamientos, si tú los revisas, dice que se busca proteger el derecho de los niños, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Sin embargo, los criterios tal cual como están van a ser todo lo contrario. Es una violación de derechos de los niños, de la alimentación, del acceso a la información, de la salud. Incluso una de las actividades
tareas que nosotros nos hemos encargado dentro del contrapeso es la parte de sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre esta grave problemática para que sepan realmente que las regulaciones que vienen desde COFEPRIS, desde la Secretaría de Salud, no son beneficiosas para la salud de la población y no ayudarán a combatir la obesidad. Por eso en abril presentamos junto con la senadora Marcela Torres un punto de acuerdo que exigía a la COFEPRIS derogar, tal cual como lo pide la Alianza por la Salud Alimentaria, esos criterios que piden las guías diarias de alimentación de manera institucional y un sello nutricional para que se implemente un semáforo nutricional que es mucho más educativo para la población, que te representa de colores las cantidades de calorías, grasas, azúcares y demás, y que realmente te ayuden a tomar decisiones de compra mucho más informadas. Y lo mismo pasa en el tema de publicidad. Cuando tú pones criterios mal hechos, pones a los niños en riesgo porque van a seguir viendo anuncios que los van a incidir en decisiones de compra y los van a incidir en comprar alimentos que son chatarra. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que se deroguen los criterios nutricionales utilizados para el etiquetado, que se utilice un semáforo nutricional y que en el tema del azúcar específicamente no se utilice que es un porcentaje del diario recomendado. Como ya lo dijo Alejandro Calvillo, no existe tal recomendación, es una violación incluso de lo que recomiendan los criterios internacionales y ya lo dijo Alejandro, no está tomando en cuenta ni a la academia, ni expertos nacionales ni internacionales, ni incluso las recomendaciones de la sociedad civil, pidiendo que se utilicen y se avalen tales criterios con las recomendaciones internacionales. Si revisas los criterios nutricionales que está utilizando la COFEPRIS en el tema del etiquetado, toman como base algo que se conoce como choices también a nivel internacional. Y si tú comparas los criterios utilizados por México y a nivel internacional, los de México son muy laxos. Y aunque la COFEPRIS y Miquel Arreola haya dicho que hay ciertos productos conocidos como chatarra que no entrarían en tal etiquetado, no se catalogarían como saludables, si tú haces la comparación, sí entrarían. Entonces estamos en riesgo porque veríamos a galletas, veríamos a otros productos chatarra catalogados como productos saludables cuando realmente no lo son. Entonces estamos en un grave problema. Déjenme detener en una cosa que también se ha publicado en estas semanas y días, Alejandro, un desplegado de expertos internacionales y firman aquí, pues no sé cuántos, pero bastantes de diferentes universidades e instituciones reconocidas a nivel internacional. Y esta publicación, en este caso La Jornada, que es uno de los medios o el medio donde se publicó, lo que hace es reproducir una carta. En realidad esta es una carta que se hace pública, pero que fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto, que dice: como especialistas que suscribimos esta carta, celebramos la implementación del impuesto a las bebidas azucaradas, que sirve como ejemplo para combatir la epidemia de obesidad y diabetes. Sin embargo, estamos profundamente preocupados por la opción de etiquetado frontal obligatorio que su gobierno implementará, ya que es un etiquetado difícil de entender y tiene criterios que contravienen las recomendaciones internacionales y representan un alto riesgo para la salud de los mexicanos. Es esto que alude a lo que propuso COFEPRIS, y dicen los expertos internacionales que induce a creer a los consumidores que una ingesta diaria de 360 kilocalorías de azúcar es la ingesta diaria recomendada, entre otras cosas que tú has comentado aquí. Bueno, ¿qué peso tiene esta comunicación pública y enviada al presidente del país? Esta situación donde se empieza a tratar de controlar la opinión de los expertos nacionales, ¿no? Los expertos internacionales, conociendo el caso, deciden dirigirse directamente al presidente y decirle: cuidado, señor, o sea, usted tiene la obligación de proteger la salud, ustedes están en una emergencia nacional y están tomando criterios que se vuelven un riesgo para la población. ¿Por qué? Porque tú deberías de tomar un refresco y ese etiquetado sencillo te tendría que decir que si es un refresco con azúcar, tengas cuidado, que eso si lo vas a beber no te lo van a prohibir, pero que si lo vas a beber lo hagas de vez en cuando, ¿sí? Pero si eso te dice que estás consumiendo el 70%, mira, te pongo un ejemplo. Si tú interpretaras al pie de la letra ese etiquetado y vieras azúcar en un refresco de 600 mililitros de cola, que es de los más consumidos, entonces te lo tomas y ves 70% de los nutrimientos diarios recomendados, vas a decir, me quedan 30, entonces agarras una de 200 mililitros, te la tomas y dices: ay, estoy llegando al 89%, bueno, pues vengan 2 cucharadas de azúcar y me las como para cumplir con lo que la Secretaría de Salud me está recomendando. Es ese nivel de absurdo. ¿Esa etiqueta ya está circulando? Mira, ¿O en qué fase estamos? El mejor ejemplo es que esa etiqueta ya la desarrollaron las empresas.
Va a variar un poquito, pero es lo que ya traen las refresqueras, es lo que ya traen varios de los cereales de caja, ¿sí? Y que nosotros lo tenemos denunciado desde 2010, ¿no? Y 2012 fuimos ante COFEPRIS y les presentamos una denuncia basándonos y presentamos como peritaje, a manera de peritaje, el estudio que había hecho el Instituto Nacional de Salud Pública con estudiantes de nutrición. O sea, era la mejor prueba de que ese etiquetado no se entendía y que por otro lado, lo dice el estudio... Lo que ni los propios estudiantes de nutrición entendían. Y también dice el estudio que esos criterios de azúcar, ¿de dónde los sacaron? Porque no hay ninguna recomendación de consumo de azúcar, sean naturales, agregados, de los que fueran. No hay ninguna recomendación. Pero a ver, tú dices que COFEPRIS está diciendo que son estándares internacionales, que están bien, que la OMS los ha planteado. ¿Lo ha dicho oficialmente? Lo ha dicho. O sea, sí, como autoridad. Está en boletín. ¿Y la OMS ha respondido? Mira, hay una situación que obviamente hay que entender con estos organismos. Estos organismos son organismos intergubernamentales. Entonces no van a entrar en una disputa, porque han salido con una carta la representante diciendo que hay muy buena relación porque trascendió de que había un conflicto entre COFEPRIS y la OPS, ¿sí? Y ellos salieron a decir, la representante, de que no había el conflicto. Yo no sé qué está buscando COFEPRIS, yo no sé qué está buscando la Secretaría de Salud, pero yo no creo que en ningún momento vayamos a ver una carta de la representante en México de la OPS o OMS donde diga que ese criterio de azúcar está bien. Eso no lo vamos a ver. Puede haber cartas que diga que hay buena relación, pero eso... No, pero no nos importa la buena relación, nos importa saber, digo, con todo respeto, ¿sí?, a esa respuesta, si se llevan bien o mal COFEPRIS o la OMS, ese es asunto. Sí. Lo que importa saber es qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre los criterios. Pero están de los documentos, o sea, si tú buscas los criterios de la OMS, están ahí. Son desde 2003 la recomendación de máximo tolerable, no de consumo de azúcar, de que si vas a consumir no consumas más de 10 cucharadas. Lo decimos en cucharadas para que la gente pero no entienda. te lo recomienda hacer. Pero no te lo recomienda hacer. Y ahora, hace 3 meses más o menos, ¿no? Puso en consulta bajar de 10 a 5. Hoy tenía yo la carta de la industria, ¿no? Me la acaban de enviar, todavía no la leo, en respuesta a la OMS sobre ese criterio, obviamente oponiéndose a que se baje ese nivel. Bueno, pero en ese nivel anda la OMS. Cuando en 2003 se estaba poniendo esa recomendación, el secretario de Agricultura de los Estados Unidos viajó a la OMS y les dijo que iba a retirar los recursos de la OMS si ellos ponían límites al consumo de azúcar. ¿Por qué? Porque producen muchísimo. Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta conversación en la parte final. Bueno, regresamos, Luis Manuel, en esta parte final, ¿qué viene frente a una situación como la que ustedes describen? Hay situaciones muy delicadas dichas aquí y publicadas, como ustedes mencionan, sobre una no expresión, digamos, de científicos de las instituciones públicas que podrían o deberían estar dando no solo su valoración científica, sino contribuyendo al debate para saber cuál es el tipo de etiquetado y de rigores para la publicidad en materia de alimentos y de bebidas. ¿Qué sigue con lo que ustedes han dicho? Ya lo dijiste tú, es el debate, o sea, seguir generando debate para hacer en medios, con tomadores de decisiones, con legisladores que sepan realmente que no se están tomando en cuenta las recomendaciones internacionales, las recomendaciones de sociedad civil y buscar que se deroguen los lineamientos. Es básicamente lo que estamos pidiendo y trabajando. ¿Cuándo fueron aprobados? En abril. Se publicaron los decretos. Se publicaron y ya están en operación. O sea, ya están. Bueno, empiezan, tienen un periodo de 1 año en promedio, ¿no? Para poder cambiar las etiquetas, para instrumentarse. Pero tenemos un amparo, el amparo fue recibido, entonces estamos trabajando, dándole seguimiento a ese amparo. ¿Ante quién presentaron el recurso? ¿Ante tu juez? Ante un juez. ¿Ante un juez? Sí. Entonces, ¿amparo contra la COFEPRIS? Contra la acción. Obviamente quien publica esto en el diario oficial pues viene por parte del presidente, ¿no? En el proceso sabemos que ya le están pidiendo directamente primero información a la Secretaría de Salud y creo que ahora ya le están pidiendo directamente información a COFEPRIS. Esperemos que el juez
pues vele por interés público, ¿no? Y no se deje guiar por presiones que pueden venir de estas instituciones. Luis Manuel, para cerrar, ¿qué nos dices? Claro, pues nosotros lo que pedimos con el punto de acuerdo que se presentó, obviamente que se pueda aprobar, que se siga presionando a COFEPRIS y a la Secretaría de Salud y que no tomen de lado las recomendaciones internacionales y el trabajo que está haciendo la OMS en las recomendaciones de consumo de azúcar. Se tiene que derogar y hacer un etiquetado que realmente informe y eduque a la población. Pues ahí está. ¿Con qué te despides, Alejandro Calvillo? Pues que las políticas públicas no las pueden hacer las empresas. Las políticas públicas deben de estar libres de conflicto de interés, que los criterios de la industria son criterios que protegen intereses privados, protegen los intereses de las empresas. Las empresas trabajan, y está bien que lo hagan, para darles beneficios a sus accionistas, pero no trabajan por el bien a la salud. Es misión del Estado proteger, ¿no?, el derecho a la salud, el derecho a la información, y pues estas son las empresas, ahí está. Las vemos en la pantalla. Las vemos en la pantalla, son las empresas que participaron en la elaboración de los criterios. Lo dice la Estrategia Nacional para la Prevención de la Obesidad, el Sobrepeso y la Obesidad, dice que se elaboraron los criterios a partir del EU Pledge. Si la gente pone EU Pledge en el buscador, le va a aparecer esta página donde curiosamente le va a decir que no fueron los gobiernos, sino fueron las empresas, y estos criterios se tomaron de las empresas, que son muy laxos, y COFEPRIS los hizo todavía más laxos, como por ejemplo para poder tener un sello y publicitar los néctares, que los néctares son igual que los refrescos, tienen la misma cantidad de azúcar añadida. Ni norma oficial mexicana tenemos para néctares. Para cerrar, Alejandro, en las mejores prácticas internacionales, digamos así, o el país o el lugar donde mejores prácticas en esta materia pueda haber, ¿qué tipo de cosas suceden? ¿Cuál es el parámetro referencial en el mundo, pensando Bueno, en los Suecia, Noruega y Dinamarca tienen ahorita un sello nutrimental para los mejores productos, que los criterios son muy buenos. Yo te podría decir que en cereales te ponen 5 gramos de azúcar por 100 gramos de producto. El criterio de México es 30 gramos de azúcar por 100 gramos de producto para poder tener el sello. Eso te habla de una diferencia que yo mencionaba. Casi 600% superior el criterio en México. Ese es un muy buen ejemplo, basado en ciencia, con cuerpos científicos, o el etiquetado que ha ido avanzando mucho en el Reino Unido, que es un semáforo que te pone el azúcar, las grasas y la sal, te lo pone con los colores. Si está bajo es verde, si está medio amarillo, si está alto rojo. De muy fácil comprensión. Tienes 3 colores o 4 colores. Ese es lo que proponemos, pero en última instancia nosotros no queremos ser autoritarios, que se pruebe con la población, y el que mejor entiendan los consumidores mexicanos que sea el que se ponga. Pues ahí está tu comentario final, Alejandro. Luis Manuel, gracias a los dos por estar aquí para hablar de este tema, que seguiremos muy de cerca, por supuesto, por las implicaciones que tiene para la población el tema, pues exactamente de cómo saber, cómo tener información de lo que consumimos cotidianamente. Gracias a los dos por estar aquí para hablar de ello, y gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Hasta mañana.